Estamos ya en lo que es el muro de los lamentos. Ahí están las mujeres. Los hombres van a un lado, las mujeres van a otro lado. Vamos a venir a orar aquí. Hay una promesa para el que viene a orar a este lugar. Es una experiencia profunda tocar este muro milenario en pie, identificándose con la nación de Israel. Pensamientos y sentimientos se hacen más claros al estar ante el muro occidental. Lamento y gozo, desespero y esperanza se unen. Mirando al muro occidental, las perspectivas y los puntos de vista se agudizan. Estas piedras han observado más allá del tiempo, y este lugar ha visto todo. Han respirado guerra y han visto paz. Han experimentado calamidad y un avivamiento prometido. El tiempo no se detiene ante el muro. Por el contrario, fluye constantemente del pasado y presente hacia el futuro. Todo está inscrito y embebido en estas piedras. Todo lo que ellas han reunido a través de generaciones de aquellos que se adhieren a la pared en tanto hora, y aquellos que se yerguen enfrente de ella a lo lejos. Conforme los siglos han pasado, el muro occidental vino a simbolizar la historia y la herencia milenaria del pueblo hebreo. Estamos en Gedi. Un lugar milenario como todo aquí en Israel. Huyó de Saúl y se escondió en estas montañas llenas de cuevas. Interesante, ¿verdad? Interesante donde el rey David tuvo que correr a refugiarse cuando era perseguido por Absalón, en aquellas cavernas. Era lo que queríamos compartir, esa nota, pero para continuar retomando lo que estábamos
la verdad que estábamos impartiendo sobre la palabra de Dios que es eterna, sobre la palabra de Dios que permanece, que está latente, sobre la palabra de Dios que gravita sobre todo lo creado. ¿Por qué oramos en el muro occidental? Porque esa palabra de Dios está gravitando en todo el ámbito espiritual de Jerusalén. Toda la palabra de Dios está gravitando en el ámbito espiritual de Jerusalén y en todos los sitios específicos de la tierra de Israel. En el muro occidental, lo que comúnmente se le conoce como el muro de los lamentos o el muro de las lamentaciones, es el único, diríamos, fragmento que quedó del gran templo, y donde la tradición dice que la gloria de Dios, que la Shekinah, que la presencia de Dios no se alejó jamás de ese lugar. Allí, porque la palabra de Dios gravita, un día Salomón, el rey Salomón, oró, desató una palabra poderosa, profetizó en ese lugar. Veamos lo que Salomón declaró, veamos lo que Salomón profetizó en ese lugar. Veámoslo en esta nota siguiente. Allí en Primera de Reyes, Salomón, que había construido el templo al Señor, dice que estén tus ojos abiertos de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche sobre esta casa, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Eso es lo que Salomón desató. Salomón habló esa palabra allí en ese lugar. Y acabo de decir que el muro de los lamentos o el muro del occidente es el único fragmento que queda del gran templo. Allí en ese lugar, cuando Salomón termina de construir el templo, Salomón hace una oración impresionante en Primera de Reyes 8 y dice que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa y en este lugar. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa y en este lugar. Y agrega y dice, en el cual estableciste tu nombre, y que oigas la oración de tu siervo en este lugar. Allí donde solamente queda una pared de rocas, allí donde solamente queda vestigios de lo que fue el gran templo, allí se desató esa palabra. Allí se profetizó esa palabra, allí se declaró esa palabra, allí se decretó esa palabra, y esa palabra sigue estando gravitando sobre ese lugar. Esa palabra es latente, esa palabra es viva, esa palabra es creativa, esa palabra es operativa, esa palabra es poderosa. Allí se siente el poder de la palabra de Dios. Allí se siente, hay una esfera espiritual de Dios tan poderosa, tan tremenda, que hace que todas las naciones de las que creen y temen a Dios vengan al muro occidental para presentar sus peticiones. Por eso, un día llegamos a Jerusalén, a Israel, a la tierra santa, e iniciamos nuestro peregrinaje por el muro occidental. Y allí Dios comenzó a guiarnos a través de su palabra en todo el itinerario que íbamos a llevar. Pero allí hicimos nuestras oraciones también, como un día el rey Salomón lo hizo, porque todas las naciones vienen a ese lugar para orar, porque Dios la eligió como su habitación, como su eterno lugar de reposo. Él la quiso para sí. Él decidió, Él escogió ese lugar. Y hay una palabra que gravita sobre ese lugar, y por eso es que la oración que la gente hagan en ese lugar son escuchadas. Bien lo dijo mi esposa hace un rato atrás: Dios escucha en cualquier lado, donde quiera que te encuentres, en cualquier continente, en cualquier país, en cualquier rincón. Dios escucha, Dios atiende, Dios inclina el oído al clamor de los justos. Pero allí el rey Salomón decretó
que los ojos de Dios estarían abiertos sobre esa casa, en ese lugar, y que ese sería el lugar donde Dios pondría su nombre. ¿Por qué lo dijo? Porque tú estableciste que en ese lugar estaría tu pacto, estaría tu nombre. Por eso es que creemos, porque la palabra de Dios gravita, se establece, se percibe, se siente, se intuye la presencia de Dios. Es que un día iniciamos nuestro peregrinar por el muro de los lamentos en Israel, y que hoy lo compartimos con ustedes, porque Dios habita en ese lugar. Para continuar desarrollando este programa, veamos lo que también el rey David animó, exhortó al pueblo de Dios a alabarle a él. ¿Y por qué? Veamos. Alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Fortificó los cerrojos de tus puertas. Y yo quiero agregar algo a ese salmo que dice de la siguiente manera. Dice, aleluya. A ver, así, Salmos 147. Dice: porque fortificó los cerrojos de tus puertas y bendijo Dios a tus hijos, a sus hijos dentro de ti. O sea, ya es un decreto divino de que Dios bendice esa nación, de que Dios bendice esa habitación de Él, que Dios bendice a todos aquellos que crean que su palabra gravita y está latente, viva y activa en ese lugar. Por eso es que compartíamos con ustedes de que no llegamos a un tour, hermanos. Nosotros llegamos, hicimos lo que dice la palabra de Dios. Lo primero que dice, que demos vuelta a su muralla, que contemplemos sus torres, que veamos sus palacios. Pero no hubo ese clic espiritual que necesitábamos. Eso fue en el primer día de nuestro peregrinaje. Y amados hermanos, nosotros llegamos al hotel, oramos y le dijimos: Señor, ¿qué pasa? Porque no estamos experimentando ni sintiendo nada especial. Era como si haber ido a cualquier otra parte. Y fue donde Dios nos habló. ¿Te acordás de la palabra que Dios nos dio? ¿Te acuerdas? Sí, Primero Reyes. Sí, pero antes de eso, cuando el Señor nos dijo: yo los he traído acá, no como turistas. Porque mucho de mi pueblo viene como turista, pero los he traído como siervos para que capturen, a poseer, para que posean mis verdades. Exactamente, en ese momento y entendimos. Verdades escondidas, en el sentido de que puede uno caminar por diferentes sitios y disfrutar y sentir la presencia de aquel Dios que se hizo hombre y caminó por toda la tierra de Jerusalén, de Israel. Pero otra cosa es abrirse para que nuestros ojos sean también abiertos y se quiten velos, se quiten vendas, y la palabra se hace más fresca, la palabra se hace más reveladora. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces ahí nos dimos cuenta que no éramos simplemente, que no estábamos allí como turistas. O sea, el que quiere ir como turista, amén, disfrútelo, vaya, tome fotos. Nosotros tomamos fotos, tomamos video y de todo. Pero el primer día nos hacía falta algo. Y entramos a la presencia de Dios a orar, a clamar, y fue donde Él nos habló y nos dijo claramente: yo les he traído como siervos a poseer mis verdades. Y de ahí en adelante todo el ámbito sí cambió. Los cielos se abrieron y comenzamos a disfrutar realmente de la revelación de la palabra de Dios. Y a llorar a todos los lugares que íbamos. Era un peregrinaje de caminata y lloro, y la revelación de la palabra de Dios viniendo a nuestras vidas. Amén. Ahora esto de por qué oramos en el muro de los lamentos o en el muro occidental. Hermanos, antes de ir nos habíamos reunido con unos consiervos, como dije anteriormente, y todos decían: yo no voy allá porque se entra en cierto superstición en ciertas cosas. Nosotros le dijimos: Señor, necesitamos una palabra. Y compartíamos con los consiervos: menos ir a orar al muro, eso no puede ser. Pero hermanos, el Señor nos dio una palabra, y fue esta que mi esposo compartió ahora, la palabra gravitando de lo que Salomón habló ahí. Y vean qué tremendo, en Primera de Reyes 8
Hay una serie de promesas para que Salomón habló, decretó y estableció cuando hizo la dedicación del templo. Eso es tremendo, eso Y es como la poderoso. palabra es viva, como la palabra es activa, gravita sobre los lugares, ¿verdad, mi amor? Así es. Donde fueron Y declaradas. dice allí en Primera de Reyes, asimismo el extranjero, dice asimismo Primera de Reyes 8, el extranjero, a ver si la capturo aquí, asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo, Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre y de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a este lugar. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Amén. Gloria al nombre de Nosotros Jesús. éramos extranjeros Bueno, en la tierra. geográficamente Sí. extranjeros, porque dice la palabra de Dios, según Gálatas capítulo 3, que por la fe somos hijos de Abraham. Claro, ¿Verdad? absolutamente. Por la fe somos hijos de Abraham, pero geográficamente extranjeros. Cuando Dios nos habló en Primera de Reyes, que todo el que llegara a orar a ese lugar, y hay promesas contra los enemigos, promesas financieras, promesas de todo tipo en Primera de Reyes capítulo 8. Son casi, hermanos, 10 versículos más o menos, que hablan de ese tipo de promesas. Dice: si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a tu justicia. También dice: si tu pueblo fuere derrotado delante de sus enemigos, y viene una promesa ahí, tú irás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo. Hay un sinfín de promesas hasta que llegamos a esta promesa de Primera de Reyes 8, gloria al nombre de Jesús. Ajá. El versículo 41: asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás desde los cielos en el lugar de tu morada, y harás conforme todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Hace miles de años Salomón expresó eso y quedó escrito, registrado por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, basados nosotros en Primera de Reyes 8, con todos estos versículos, teniendo el entendimiento de que la palabra hablada no se la lleva el viento, la palabra permanece latente sobre un lugar. Por eso llegamos a orar, como Dios nos mostró, al muro de los lamentos, parte de lo que fue el templo santo de Dios. Es impresionante esta oración de Salomón del capítulo 8. Es impresionante. Yo le animo para que usted la escudriñe, porque es impresionante. El capítulo 8, desde el versículo, casi todo el capítulo, pero el versículo 26 como hasta el versículo 61, la oración es impresionantemente Gloria al nombre reveladora. de Jesús. Toca todas las áreas, pero también nos involucra a nosotros, los extranjeros geográficos, para que cuando llegamos allí a ese lugar, a ese sitio, creamos que por la palabra que fue decretada un día, entonces esa palabra, ¿a dónde estoy? Aquí. Por la palabra que fue decretada, entonces le creamos a Dios que todo nuestro clamor va a ser oído, y que Dios va a traer una respuesta. Nosotros hemos visto después de este viaje a Dios operando en nuestras vidas. El diablo se mueve también, pero lógicamente la bendición de Dios, la diestra de Dios y la revelación de Dios se ha abierto mucho más, porque hay una palabra gravitando.
Ahí está. Ahora, como dijimos hace un momento, amados hermanos, para los que están un poquito, tal vez no coincidan con nosotros, Dios nos va a oír en Asia, en China, en la recóndita selva del África, Ajá. aquí en Costa Rica, donde sea. Pero si hubo una palabra dada en ese lugar, yo quiero estar ahí. Claro. Es como en el Gólgota. Jesús declaró algo estando Así en el es. madero y él dijo, consumado es, Ajá. declarando Ajá. la derrota de las potestades de las Así es, tinieblas. Jesús absolutamente. la dijo en el Gólgota, en el monte de la calavera. No la dijo aquí, pero la dijo allá. Ajá. Cuando nosotros llegamos allá, porque Dios nos había dicho, los traigo como siervos a poseer mis verdades. Entendimos que esa palabra, aunque aquí en cualquier parte del mundo podemos Es tomar, eficaz. es eficaz, consumado es, pero en el ámbito espiritual del monte Calvario, ahí Jesús lo habló. Ajá. Y esa palabra está gravitando. Ahí Jesús lo habló como desde un monte alto para todos los confines de la tierra. Amén, amén. Esa palabra corrió por todos los confines de la tierra. Una sola vez fue dicha, y por ser la palabra eterna, por ser la palabra que permanece, por ser la Aleluya. palabra que no cambia, por ser la palabra que hace que todas las cosas subsisten hasta el día de hoy, esa palabra se Sí, mantiene, amén. sigue dándose en el ámbito espiritual. Los demonios, Satanás y todos sus demonios, los principados, las potestades, los gobernadores, las huestes de maldad, toda la oscuridad misma, todos los entes de oscuridad conocieron y están conociendo hoy que esa palabra está viva y que esa palabra sigue Activa, golpeando operativa. sus oídos, sigue golpeando sus oídos y declarando una derrota total y absoluta sobre los poderes del diablo, porque lo dijo el Señor Jesús, y esa palabra gravita Amén. en Gloria al nombre de todo el Jesús. ámbito espiritual de la tierra. Por eso había que llegar con un entendimiento, no como turistas, por lo menos nosotros dos. Pero veamos también este detallito para que usted lo disfrute en el nombre de Aleluya. Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sabías que? Nos encontramos con algo de las palabras que Jesús dijo en su oportunidad, cuando él, hablando a los judíos, diciendo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. El Señor se refería precisamente a eso que están ustedes viendo allí en la pared. Son como ventanas en forma de aguja que tienen todas las paredes o los muros de Jerusalén. ¿Sabías que? Dios, nos estamos gozando, ¿verdad Amén, que sí? Amén, amén. Y qué más con estas notas que le traen a usted luz, que le traen revelación, que no solamente le llevan a conocer lo que es la Tierra Santa, sino que le traen una revelación, porque eso es una revelación tremenda. Quizás usted y yo, quizás usted como yo antes pensábamos este asunto de que un camello pasar por el ojo de una aguja. Yo creía que era una aguja de enhebrar, ¿verdad? Pero no, el Señor estaba tomando algo dentro del contexto, y por eso en aquella época se entendía lo que estaba diciendo. En realidad venía hablando de un hombre, Gloria a hombre Dios. importante, un hombre rico que había cumplido muchos mandamientos, pero el Señor le dice, pero te falta uno, despojarte de lo que te tiene atado, de las riquezas, de las posesiones. La confianza, la confianza. Y no porque sea en las mala, sino por la riquezas. confianza que había puesto en las riquezas. Y entonces es ahí donde el Señor hace esta Amén. aplicación del ojo, de la aguja, que se ve en todos los muros de Jerusalén. No se pierdan nuestro próximo programa. Continuamos con la serie sobre Israel. Dios les siga Bendiciones. bendiciendo. Hasta la Shalom. próxima.